Lo último que vimos el domingo pasado, si usted lo recuerda, fue el concepto que está en el verso totalmente anterior, el 8, el concepto del doble ánimo. ¿Recuerdan? El doble ánimo. Es bien interesante en el idioma original. Quizás usted sepa que la Biblia en el Nuevo Testamento casi en su mayoría se escribió en griego, porque se escribió en esa época, en la época de Jesús. Y esa palabra doble ánimo quiere decir de doble alma, de doble alma. Bien interesante el concepto de doble alma. Estamos ahí en el verso 8, que lo estudiamos, pero solo estoy haciendo un pequeño link para comenzar la predicación de hoy. El término en griego significa una división entre la mente y el alma, una incoherencia, como que usted piensa algo pero siente algo distinto. No sé si le ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, que a veces hay como una desconexión entre nuestros pensamientos, lo que realmente argumentamos, pensamos, entendemos y nuestras emociones. Hay una desconexión que frecuentemente sucede en nosotros y allí están los grandes problemas del ser humano. Cuando sabemos en nuestra mente que algo es correcto, lo sabemos, que es la voluntad de Dios, nos lo enseña la palabra de Dios, pero nuestras emociones nos llevan a un camino totalmente distinto, a otras decisiones. Incluso las emociones justifican el error. No, pues es que yo me siento bien haciendo esto. Y utilizamos mucho esa expresión, es que me siento. Y ese me siento a veces es muy peligroso. Me siento, es que así me siento. No estoy diciendo que neguemos lo que sentimos, pero sí que tenemos que ponerlo en el filtro de la palabra de Dios. En la Biblia hay algunas escenas y hoy voy a utilizar muchos versos bíblicos. Si usted está tomando notas, hoy es un buen día para hacerlo, porque quiero comprobarle realmente que la Biblia tiene una posición frente al tema que vamos a discutir hoy. En la Biblia hay algunas escenas que ejemplifican esta manera de actuar de doble ánimo, de doble alma. Son aquellos, como se dice en Colombia, que juegan en las dos canchas. No se sabe. Sobre todo cuando están en medio de la prueba. Estamos hablando del tema de la prueba. Y en medio de la prueba sí que vemos esta lucha. En medio de la prueba sabemos que es lo correcto, pero nuestras emociones nos llevan a otro lado. Es en medio del fuego de la prueba. Si usted recuerda en Josué capítulo 24, es un famoso texto que muchos cristianos repetimos de memoria, incluso tenemos cuadritos en nuestra casa. Josué 24:15. Josué se está despidiendo, ya está a puertas de morir. Josué, el líder de Israel, está en el Antiguo Testamento. Hermana Yadira, muy bien ese anuncio, tremendo. Antiguo Testamento. ¿Qué dice aquí Josué? Y si mal os parece servir al Señor, escoged a quién van a servir. A los dioses de sus padres, a los dioses de los pueblos paganos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué les dice, bueno, escojan. Ustedes son el pueblo escogido de Dios, pero están siendo idólatras, están sirviendo a otros dioses. Y otra vez ese doble juego, esa doble alma. ¿Cómo así? Son el pueblo escogido de Dios, pero tienen dioses paganos. Idolatría, cuando supuestamente deberían servir solo al Señor. Otro ejemplo, 1 de Reyes 18:21. Otro caso famoso del profeta Elías. Usted recuerda el profeta Elías que descendió fuego del cielo en ese momento. Y dice Elías, 1 de Reyes 18:21, Elías se acercó a todo el pueblo y les dijo, mire el mensaje del profeta Elías al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios. ¿Hasta cuándo vacilaréis, dudaréis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? O sea, otra vez la lucha entre mente y alma. Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, que era un dios pagano, entonces síganlo a él. Y lo triste del versículo es cómo termina. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. El profeta Elías, enviado por Dios, le dice, bueno, es hora. Este es el momento de decisión. Escojan a Dios. Si realmente ustedes creen que Dios es Dios, síganlo. Y si no es Dios, pues entonces sigan a Baal, el dios pagano. ¿Qué van a hacer?
Y uno diría, bueno, pues sigamos a Dios, ¿cierto? El pueblo no hizo eso. Guardó silencio. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dividido. No sabían qué pensar, no sabían qué decidir. Sofonías 1:5. Mira lo que dice el Señor a través de Sofonías, profeta menor. A los que se postran en las terrazas, aquí está hablando de la idolatría a los dioses paganos, a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, ¿qué significa? A los que adoran a los astros. Y a los que se postran y juran por el Señor, y juran también por Milcom. Milcom era un dios pagano. ¿Qué está diciendo aquí Sofonías? Bueno, hay personas en el pueblo de Israel que un día adoran a las estrellas y al sol y otro día adoran al Señor. Corazón dividido. Oseas 10:2. Miren lo que dice, eso está muy claro. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dividido entre la idolatría y el Señor. Y miren que no es un misterio, no es extraño ese fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Bueno, que con su misma boca adoran al Señor, dicen que le siguen, pero con su misma boca adoran a los ídolos. Es posible. Quiero decirles algo. No decidir por Dios es tomar una decisión. No decidir por Dios es tomar una decisión. No decidir es decidir. Ser ambiguos o tibios espiritualmente es una decisión. Una persona que no tiene fe en Dios, en sus propósitos, en su bondad, es esclava de las circunstancias. Cambia de acuerdo a los eventos, modifica sus decisiones, sus creencias, dependiendo de lo que sucede. Hoy cree en Dios, pero viene la prueba, bueno, ya no creo tanto. Hoy me comprometo con la iglesia, pero viene una prueba, entonces ya no me comprometo con la iglesia. Y parece, como dice Santiago, lo vimos hace 8 días, como las ondas del mar, como un barquito de papel que está en el mar y es presa del viento. Es de doble ánimo, de doble alma. Dios espera que tengamos fe en medio de la prueba, que nada nos mueva, que decidamos exclusivamente por Él. Dios, mis amados hermanos, pide exclusividad. Él pide, síganme a mí, dice el Señor. No, síganme a mí y a un grupo de dioses adicionales. No creemos en un panteón divino. O sea, que haya un grupo de dioses. En el politeísmo no creemos en eso. Es Dios. Dios espera que tengamos fe en medio de la prueba, que nada nos mueva, que decidamos exclusivamente por Él, porque nuestra fe descansa en Él. ¿Y saben qué? Él nunca cambia. Él es inamovible. Ese es el verdadero cristianismo. El que tiene fe en Dios a pesar de las circunstancias difíciles, en medio de las pruebas. Así muchas veces no entendamos qué está sucediendo. La verdadera fe produce firmeza en medio de la prueba y quizás una de las áreas que más mueve nuestra vida, que más divide nuestro corazón, es el tema financiero. Es el dinero. Y tranquilos, no les voy a pedir dinero. No voy a hablar de eso hoy. De hecho, voy a hablar de los abusos en este aspecto de muchos líderes religiosos. Pero este no es el objetivo del mensaje de hoy. El mensaje de hoy es cómo está su corazón, cómo está mi corazón con respecto a este tema. El dinero, la obsesión por tener más se puede convertir fácilmente en nuestro Dios, en idolatría. No solo es obsesión por el dinero. Usted puede decir, no, Javier, yo no tengo obsesión por el dinero. Es obsesión por lo que produce el dinero, por el estilo de vida que produce el dinero. Que dice, no, los billetes no me importan, lo que tenga en la cuenta no me importa, pero quizás sí le importa el estilo de vida que usted necesita. Por eso el título de la predicación de hoy es La verdadera fe nos excusa en las finanzas.
La verdadera fe no se excusa en las finanzas, Santiago 1, del 9 al 11. El tema de la riqueza y de la pobreza de los bienes materiales del ser humano es un tema central en la epístola de Santiago. Es un tema central y lo vamos a ver. Usted sabe, y bueno, quizás las personas nuevas que nos visitan, nosotros estudiamos libros completos. O sea, estamos estudiando el libro de Santiago y vamos a ir verso por verso hasta terminar Santiago. Terminamos Colosenses hace unas semanas y así estudiamos la Biblia porque creemos que es la mejor manera de hacerlo para no descontextualizar la Biblia. Entonces, estamos estudiando Santiago. Y comencemos a hablar de estos versos que acabamos de leer, que nuestro hermano Roberto leyó de la palabra de Dios. Hay algo hermoso en las pruebas y es que son democráticas, son igualitarias. Las pruebas llegan a todos por igual, llegan a todos los estratos, a todas las condiciones sociales, llegan a todos con un objetivo: que las personas con pocos recursos o con grandes recursos no dependan de cuánto tienen para confiar y obedecer en Dios. Se lo repito, ¿cuál es el objetivo de la prueba financiera? Que los que tienen mucho o los que tienen poco, los dos decidan reconocer que necesitan confiar en Dios y obedecerle. Adicionalmente, cualquiera de estos dos grupos no debería preocuparse o afanarse por los bienes terrenales que posee, porque puede ser tentado al materialismo o al consumismo. El autor hace un ejercicio muy interesante de nivelación. Y es lo que aquí ya lo acabamos de leer, pero volvamos a leerlo. El hermano, verso 9, del 1 al 9, perdón, capítulo 1, verso 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, ya lo vamos a explicar. Pero el que es rico, en su humillación. Si ven que hay una especie de nivelación acá, la persona de bajos recursos debe pensar en su riqueza espiritual. ¿Cuál es su riqueza espiritual? Cristo. Cristo. En los beneficios eternos de la salvación. Cristo. Lo que Él nos ha proveído eternamente. Y la persona que tiene muchos recursos debe pensar en su humillación espiritual. ¿Qué significa esto? Que no es nada delante del Señor. Que no lo hace más valioso delante de Dios porque tiene más dinero en la cuenta o más propiedades. No, solo es un pecador más delante del Señor como cualquier otro. Es un ejercicio de nivelación. Uno de los grandes problemas para seguir fiel en medio de la prueba, una verdadera fidelidad al Señor, es el dinero y las posesiones, el estatus, el hedonismo, la búsqueda del placer como propósito de vida. Pero el dinero es un obstáculo desde los dos campos, desde las dos perspectivas, desde el rico, desde el pobre. Porque los dos colocan su economía como excusa para ser constantes delante de Dios. Porque los dos utilizan el dinero, el trabajo, el progreso como excusa para no comprometerse delante del Señor. Qué difícil es encontrar personas comprometidas con los asuntos del Señor. Es difícil. Y se lo digo yo que estoy aquí de pastor. Es difícil. Pero hay algo que de una manera misteriosa une a estos dos grupos. Los dos quieren más. Tanto el pobre quiere más, tanto el rico quiere más. No es satisfecho, no está satisfecho con lo que tiene. El rico quiere ser más rico. Y el pobre sueña con ganarse la lotería y tener lo que nunca tuvo o trabajar muy duro de sol a sol para tener lo que nunca tuvo de niño. Hay un estudio que concluyó que el 85% de personas que ganan la lotería caen en quiebra pocos años después. Y en ese afán de buscar las riquezas materiales de este mundo, nos desenfocamos. Y no hay espacio en el corazón para buscar a Dios con total entrega,
con toda devoción, con toda sinceridad. Estamos persiguiendo unos objetivos materialistas. Porque en el trono de nuestro corazón ya está sentado el Dios dinero, el Dios estrato social, el Dios reconocimiento. Mire lo que yo logré, ¿no? Soy el único de la familia que logró esto. Mis hermanos no lo lograron, yo sí lo logré. Buscamos reconocimiento. Y la Biblia está llena de referencias acerca de este tema. Y de cómo este afán por tener más se vuelve un Dios. Un Dios falso, efímero, pasajero, temporal, como dice Santiago. Quiero compartirle algunas referencias rápidas. Proverbios 18:11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. ¿Qué quiere decir esto? Que el rico piensa que sus riquezas lo van a proteger. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En su imaginación cree que es un muro alto. En su imaginación. Proverbios 23, 3 y 4. Eso es muy claro. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Versículo 5 del mismo Proverbios 23. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Ojalá todo el mundo pudiera leer esto. Creemos que cuando tenemos dinero nuestro corazón va a estar tranquilo, va a estar pleno, va a estar satisfecho. Y la Biblia es clara, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, también esto es temporal. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere a alabar, en entenderme y conocerme. La riqueza no debe producir autoalabanza. El que quiere conocer a Dios. Y lo que dice Oseas 2:8, estoy haciendo un recorrido bíblico. Y ella, el pueblo de Israel, hay una metáfora previa, y ella no reconoció que yo le daba el trigo. El pueblo de Israel no reconocía que Dios le daba de comer el vino y el aceite. Y le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Cuál es el reclamo de Dios para su pueblo? Les dio provisión, les dio oro, les dio vino, les dio alimentación. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Utilizaba eso para ofrendar a los dioses paganos. Ese es el reclamo de Dios. Mira lo que el Nuevo Testamento habla, igualito que el Antiguo Testamento. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Mira lo que dice el 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Marcos 4, 18 y 19, la famosa parábola del sembrador. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, que oyen la palabra, escuche bien, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Escuchan la palabra, escuchan el mensaje, pero el afán de este mundo, el afán de las riquezas, ahogan la palabra y no produce fruto en ellos. Se hace infructuosa. Jesús dijo, Lucas 12:15, y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el último, en el barrido antiguo y Nuevo Testamento, 1 Timoteo 6, 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se extraviaron y fueron traspasados a muchos dolores, a muchas pruebas. Mire que el problema que menciona Pablo aquí en Timoteo no es ser rico, es el deseo de ser rico, es el amor al dinero. La Biblia no habla que el tener dinero en sí mismo sea pecado, sea malo. No estoy diciendo eso, no estoy predicando acerca de un bote de pobreza. Aquí todos tenemos que ser pobres, porque esa es la voluntad del Señor. No estoy diciendo eso. Hubo una mala enseñanza en la época medieval con las órdenes de los mendicantes, se llamaban los mendicantes. Y ellos decían que cualquier persona que quería seguir al Señor debía ser como un mendigo. Y por eso se hacían votos de pobreza y personas vivían solo con una estera, con una especie de tela para dormir, porque creían que la voluntad del Señor era no tener absolutamente nada. Eso no es bíblico tampoco. Es el amor al dinero. Es querer enriquecerse, desplazando a Dios. La verdadera fe no está obsesionada por la acumulación de la riqueza. ¿Sabe por qué? Porque tiene objetivos más altos, espirituales, eternos. Y esos objetivos consumen su energía, su tiempo, su corazón. Siempre he dicho que las cosas que podemos tocar, ¿no? Este púlpito, este iPad, este reloj, son menos reales que lo espiritual, que no podemos tocar. ¿Por qué? Porque en 1000 años este púlpito no va a estar, o en 100 años, o en 200 años. Este reloj no va a estar. La materia se va a deshacer. ¿Y sabe qué va a quedar? Lo eterno, lo espiritual. Por eso es más real que lo que usted ve ahora. Porque lo que usted ve ahora va a dejar de ser. Pero lo espiritual es eterno. Los cristianos o líderes que buscan enriquecerse deben ser exhortados. Aquellos creyentes que caen en la acumulación obsesiva deben ser exhortados al arrepentimiento. Líderes religiosos que caen en el deseo de tener más. Tenemos muchos malos ejemplos, lamentablemente, dentro del liderazgo religioso evangélico y de cómo manipulan a sus iglesias en el campo económico. Es triste esto. Enseñanzas como pactar con Dios o sembrar una semilla o entrega tu carro o tus bienes porque Dios te va a devolver el 100%. Y es triste cómo las personas lo hacen, siendo manipuladas por estos falsos maestros. Eso es una vil mentira que no habla la Biblia. Habla más de la codicia de estos falsos maestros, pero también habla de la codicia de los que los siguen. Porque ellos también quieren tener esa vida como lujosa del pastor famoso. Estas personas siguen a estas personas porque su corazón comparte lo mismo. Enseñanzas como estas deben ser totalmente señaladas. Pero la Biblia también presenta esta especie de nivelación hacia las personas que tienen bajos recursos. El problema no solo es de las personas que tienen recursos, también de los que no tienen mucho. Primero, porque el deseo de tener es transversal a los estratos sociales. Todos quieren tener más. Y segundo, porque no tener se puede convertir algo totalmente fuerte en el corazón de estas personas. Puede convertirlos en personas resentidas socialmente, que maldicen su suerte y maldicen la cuna donde nacieron y por qué nací pobre y por qué mi familia es pobre. Que culpan a todo el mundo y a sí mismos por sus bajos ingresos, que culpan a sus padres, que se quejan todo el tiempo de su condición y asumieron una imagen de sí mismos como víctimas. Y caen en la amargura, en la depresión y en la autoconmiseración. Soy miserable, dicen, soy un bueno para nada, soy un perdedor. Y no escucha palabras como estas. Miremos
una referencia, solo una referencia de Proverbios 10:15. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Se lo repito, es bien interesante. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Eso es un error. Lo que está diciendo aquí el escritor Salomón en Proverbios dice, ellos creen que sus riquezas son su ciudad fortificada. Y después dice lo mismo, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La pobreza no debería desmayar a los pobres, es lo que está diciendo el autor. ¿Qué es lo que la Biblia espera de una persona que no tiene muchos recursos? No que su pobreza sea una perdición o su desmayo, sino que piense en la riqueza más grande que tiene, la salvación de Dios y su exaltación futura cuando Cristo regrese. Por eso dice acá, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Cuál es su exaltación? Hermano, que usted es hijo de Dios, que usted tiene la salvación, que tiene todas las riquezas espirituales en Cristo, que tiene la vida eterna, que cuando venga Cristo usted gobernará con Él. Que usted mire hacia allá desde lo espiritual, porque lo espiritual, acabamos de decir, es más real que lo material. Eso le pide a las personas de bajos recursos. ¿Sabe qué? Mire con los ojos de la fe. Y lo que dice Mateo 6, 31 al 33, es un texto muy conocido. No os afanéis, ojo, es muy importante, no se afanen diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Esto es bien importante porque mucha gente interpreta mal este verso. Dice, y todas las cosas os serán añadidas. No, no dice eso. No dice todas las cosas. Busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. No, no dice eso. Dice estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Todas estas cosas os serán añadidas. Y Dios en su bondad nos da más que eso. Pero Él se compromete con esto. Así que, dice el verso 34 de Mateo 6, no os afanéis, no se preocupen, no caigan en tristeza, en depresión, en angustia por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 4, 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí el famoso versículo que también la gente interpreta muy mal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es para abrir una gran empresa, no es para lanzarse el paracaídas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, es en medio de la escasez y de la prueba, donde Pablo está diciendo, ¿sabe qué? En medio de la escasez usted puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia promete que Dios lo va a fortalecer en medio de la escasez. ¿Para qué? Para que usted sea fiel al Señor en ese momento. Eso es el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es para hacer todo lo que esté en mi corazón y voy a lograrlo todo. No, es en medio de la prueba que me fortalece. Lo que dice también el escritor de Hebreos 13, 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Mire esta frase. Contentos con lo que tenéis ahora. Se lo repito. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, Dios, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, dice el autor de Hebreos, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Contentos con lo que tenemos ahora. ¿Cómo podemos vivir de esta manera? Usted dirá, está muy loco, Javier, la Biblia está pidiendo mucho. ¿Cómo podemos vivir de esta manera? La respuesta está en estos versos de Santiago. Entendiendo que todo es pasajero
que todo es vanidad, que todo es superficial. Y al mismo tiempo, teniendo los ojos en lo espiritual, en Cristo, en lo eterno, en lo que no podemos tocar, en construir riquezas en el cielo, con una verdadera fe que coloca en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo y sus asuntos. Cuando Dios ocupa el primer lugar, lo demostramos en la visión de las cosas, en la prioridad que le damos a las cosas, a la prioridad que le damos a la iglesia, al devocional, a la lectura de la Biblia, en la prioridad de nuestros deseos. ¿Qué está deseando nuestra alma? No hay nada de sabiduría al perseguir riquezas en este mundo. No hay nada de sabiduría, porque son efímeras y son pasajeras. Y aquí lo dice Santiago, ¿no? Porque él pasará, dice el rico, como la flor de la hierba. El rico pasará como la flor de la hierba. No hay nada de sabiduría en colocar nuestra fuerza, nuestra pasión, nuestras ganas. No, lo espiritual debe ser lo primero. Es entonces cuando el rico, el que tiene cosas, no basa su existencia en sus recursos. Él entiende que todo esto es pasajero y sobre todo entiende que esto proviene de Dios. Que sus riquezas no lo hacen más importante o valioso ante Dios o ante los hombres. Y que no debe ser su prioridad. Que cuando muera no se llevará nada y que él pasará como la flor de la hierba. Su corazón está en las cosas de arriba, las celestiales, las eternas, en Cristo. ¿Sabe qué? Quizá la colección más valiosa de joyas o relojes que usted tenga ya ni siquiera le pertenezca a sus nietos, porque nadie sabe cómo lo van a administrar. Por eso el rico es generoso, ayuda, reparte, porque entiende que así hace tesoros en el cielo. Eso es lo que dice Santiago 1:10. Y su estado de ánimo y su esperanza no está en las cosas materiales, está en Dios mismo. Pero el creyente que no tiene muchos recursos económicos puede disfrutar del contentamiento divino. Está tranquilo con lo que tiene y está tranquilo con lo que no tiene. Puede vivir en medio de la escasez con paz, con gozo, con alegría. Quiero dejarlos con estos pensamientos. Vamos a ser probados en nuestra manera de administrar el dinero. Escúcheme bien. Usted va a ser probado, yo voy a ser probado en la manera de administrar el dinero. Sea poco o sea mucho. Las riquezas pasarán, la pobreza pasará, pero no permita que el dinero lo lleve al pecado del orgullo. Pero tampoco permita que la falta de dinero lo lleve a la depresión o a la murmuración en contra de Dios. Es tremendamente liberador vivir sin preocupación del dinero. Usted no sabe. Usted no sabe la bendición que es vivir sin la preocupación del dinero. Usted dice, Javier, eso es imposible. Inténtelo. Porque Dios es su proveedor. Dios es su proveedor. Crea eso con fe. Viva con paz. Confiando que Dios lo hará. La ansiedad, la preocupación, el temor no son el camino en medio de la prueba financiera. Si eso ayudará de algo, es la fe. Es la fe, la confianza en nuestro buen Dios. Confiando que si estamos pasando por una prueba financiera, lo importante es demostrar fidelidad a Dios en medio de la prueba. Estar contentos con lo que tenemos es el camino. ¿Trabajar? Sí. ¿Progresar para el beneficio de la familia? Claro que sí. Pero que el trabajo y el dinero no se conviertan en nuestro Dios, desplazando a nuestro Señor Jesucristo y a la iglesia por el afán y la ansiedad de este mundo y sus estereotipos. He visto tantas veces, de verdad, muchas veces en mi vida ministerial, que personas piden oración por tener un empleo. Y cuando tienen un empleo,
se olvidan del Señor. 1 Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Los deseos del mundo son el antónimo de la voluntad de Dios. Aquí están los deseos del mundo, aquí está la voluntad de Dios. La verdadera fe no se afana por tener. La verdadera fe evita que el dinero se convierta en Dios. El verdadero cristiano es administrador, es generoso, comparte y da, porque tener no es su prioridad. Quiero decir algo. La riqueza es quizás una de las pruebas más grandes que hay. Se lo repito porque suena raro. La riqueza es quizás una de las pruebas más grandes que hay. Ser rico es una tentación continua a abandonar a Dios. Por eso Jesús dijo que era difícil para un rico pasar por el ojo de una aguja. ¿Imposible? No. ¿Difícil? Sí. La riqueza puede ser una maldición. Y a veces añoramos eso y no sabemos lo que pedimos. No sabemos. Eso nos puede llevar a desviarnos y alejarnos de Dios. Yo la verdad no quisiera ser rico. La verdad que no. En medio de la prueba financiera, confíe en el Señor. Si Dios le ha dado recursos económicos, recuerde que Dios fue quien se los dio. Y que tener recursos también es una prueba que usted debe pasar con fidelidad al Señor. Recuerde que las riquezas son pasajeras. Pero si en este momento está pasando pruebas financieras y está pasando por escasez, responda con confianza en el Señor. Recuerde que las riquezas que usted tiene en Cristo son invaluables y nadie se las puede quitar. Recuerde que Dios es su proveedor. Recuerde que Dios está permitiendo este tiempo de prueba financiera, si lo está viviendo, para moldearlo, para producir dependencia espiritual, para que usted recuerde lo importante. Recuerde que Cristo nació en una pesebrera y murió en una tumba prestada. Él dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Cristo vivió pleno. Cristo vivió pleno, haciendo la voluntad de Dios sin la necesidad de ser millonario o de vivir en un palacio. Lo dejo con 4 pensamientos finales para aplicar. Primero, usted va a ser probado en el área financiera. Sí o sí va a ser probado. Y la respuesta ante la prueba financiera es la misma que Santiago nos propone en todo el libro. Fe. Fe. Responda en medio de la prueba financiera con fe, con confianza en el carácter bondadoso y amoroso de Dios. Recuerde que usted puede estar en medio de una prueba cuando reciba un buen salario o unos buenos ingresos. Usted debe reaccionar con fidelidad al Señor en medio de la abundancia también. Analice esto. Si los medios para ganar dinero desplazan a Dios y los temas espirituales, entonces ese no es el camino. Ese no es el camino. Porque están revelando que hay idolatría en su corazón. Por eso es necesaria la fe. Confíe en el Señor, que Él abrirá las puertas laborales para que usted pueda priorizar su fe en Él. Dios proveerá. Quizás no como usted espera, pero Dios proveerá para que Él sea la prioridad. Si usted está pasando por una prueba de escasez, la fe en su proveedor celestial también es la respuesta. Él está utilizando esta circunstancia adversa para purificar su corazón y llevarlo a depender más de Él, a orar más. Alguien dijo, si cualquier circunstancia en mi vida me lleva a orar más, entonces ya es una bendición. Dios está obrando allí también. Dios se encarga y se encargará de todas sus necesidades. Siga adelante sin ser un esclavo emocional del victimismo. Usted no es una víctima de la soberanía de Dios, no lo es. Tercero, sea sabio a la hora de gastar. No se endeude irresponsablemente. Recuerde que un préstamo es un negocio para que usted pague más. Decida salir de deudas.
Sacrifique cosas presentes para dejar de pagar intereses. Ahorrar es sabio. Los ahorros deben ser un dinero intocable cada mes. Cuarto y el último punto de aplicación. Sea agradecido con lo que Dios le ha dado hasta el día de hoy. Sea agradecido. Introduzca el concepto del asombro, del efecto wow en su vida. Dios le da todo el tiempo. Dios nos da todo el tiempo. Decida asombrarse ante la bondad divina. Asómbrese con lo aparentemente pequeño. Asómbrese con cada pequeño regalo que Dios le da. La gratitud es el antídoto de la queja amargada. La gratitud. Responda con fe en medio de la abundancia, pero también responda con fe en medio de la escasez, porque la abundancia será tan pasajera como la escasez.